Hola, hola, buenas tardes a todos, Dios les bendiga, ¿cómo están? Espero que bien y pues contentos. Hay que estar siempre con fe, con entusiasmo de lo que Dios va a hacer y he estado pensando estos días que acerca de lo que estamos estudiando aquí del libro de Apocalipsis. De repente me entró la duda si temas como estos, como el que estoy tratando, eran pertinentes, si a lo mejor no debía de hablar quizá de temas así, que era yo más prácticos, aunque si ustedes revisan los videos estamos hablando de cosas muy prácticas, pero viendo algunos escritos, algunos comentarios, inclusive de pastores, bueno, que suben por ahí al Facebook, pues me doy cuenta de la relevancia de tocar estos temas porque hay, creo yo, mucha falta de información. Hay gente que de repente lee el libro de un autor porque pues siempre ha habido gente que escribe por ahí un libro, que le gusta polemizar, que le gusta, y siempre el polemizar trae adeptos. Siempre la gente que polemiza, la gente que le gusta confrontar, discutir, siempre se acarrea un rebaño de personas inquietas y a veces caemos en esa trampa. Hay quienes caen en esa trampa y entonces ya leen a un autor que dice cualquier cosa que les parece interesante o por lo menos que desafía los conceptos fundamentales de la iglesia y agarran ese libro y a ese autor como referencia y como... Permítanme, voy a apagar el abanico porque ahí me interrumpe mucho el ruido. Mejor así, disculpen. Y entonces, lo que estamos exponiendo aquí, lo que yo expongo aquí, yo siempre les digo, siempre que estoy predicando en la iglesia, les animo a que lleven su Biblia y que ustedes verifiquen que lo que yo digo está ahí escrito. Y tratamos siempre de ser respetuosos de los puntos de vista de otras personas, pero tratamos también de ser congruentes con toda la Biblia. Gracias a Dios que yo llevé este curso de Apocalipsis en 4 ocasiones. Una lo llevé muy joven, estaba yo estudiando en el Instituto Bíblico de Asambleas de Dios, ahí estudié yo un tiempo, y llevé la materia de el Apocalipsis por un maestro extraordinario, Zazueta, Rapidael. Bueno, ya está con el Señor, muy buen maestro, y él me dio el curso de Apocalipsis. Luego llevé este mismo curso de Apocalipsis con el pastor Ricardo Salazar, también un hombre muy entendido. Luego más tarde, cuando estudié la licenciatura en teología, llevé pues algo de teología bíblica, teología sistemática y escatología. Escatología tiene que ver con acontecimientos postreros, no solamente con el Apocalipsis, sino que todos aquellos pasajes, porque no solamente el Apocalipsis habla acerca de lo postrero, sino que muchos otros pasajes de la Biblia son escatológicos. Y llevé algún curso con el maestro Abel Sánchez sobre escatología. Y he leído, soy un hombre de lectura, leo en el
el peor de los casos 2 libros a la semana. Es en el peor de los casos. A veces no nos alcanza el dinero para estarnos haciendo de libros, la verdad. Pero en los últimos quizá 25 años hemos estado leyendo por lo menos 8 o 10 libros mensuales. Y entre esos 8 o 10 libros mensuales, los últimos 25 años, hemos leído una cantidad importante de libros. Leí ya alguna vez el comentario de Matthew Henry, todo él. Ahorita lo estoy releyendo desde el principio. Empecé a leer Matthew Henry otra vez. Lo desempaqué ahí. Es un libro bastante amplio. Para los que lo conocen, es un libro bastante amplio. Es un comentario bíblico. Hay otros muchos. Y entonces he llevado estos cursos. He leído todos estos libros de muchos autores diversos. He leído los libros de La Cueva, Francisco La Cueva, de escatología, que son varios. Y otros muchos. Y de todo eso que he leído, yo trato de exponer pues las ideas más consensadas. ¿Qué significa más consensadas? No me gusta a mí polemizar, sino hablo aquello en lo que la mayoría de los cursos en los que llevé, la mayoría de los autores más o menos están de acuerdo, para guiar a la iglesia a un fundamento. Y luego habrá temas que se pueden discutir, pero esos trato de no ser los que yo expongo aquí, porque este es un curso para la iglesia, no es un curso para formar teólogos, pero estoy listo para debatir de algún tema escatológico con cualquier persona que quiera hacerlo en buena lid, con un buen corazón y con la idea de aclarar y de crecer en el conocimiento. Pero en ningún momento la iglesia de Dios no tenemos la costumbre, dice Pablo, de entrar en discusiones banales. Pero entonces me di cuenta que realmente vale la pena enseñar esto, porque habrá quienes tienen oídos para oír, oirán. Y no pretendo yo que lo que yo aquí hablo del libro de Apocalipsis es, en todo caso, cada cosa que yo digo aquí es 100% verdadera. Les digo que yo estoy tratando de todo lo que he leído, y les he dicho las fuentes, a compartir aquello que la mayoría de los autores comparten, están de acuerdo. Y las cosas polémicas trato de no aquí vertirlas, porque no es mi idea entrar en polémicas. Solamente comparto aquello que es fundamento, por lo menos en la gran mayoría de los teólogos escatológicos. Y eso es lo que trato de compartir. Y desde luego que usted encontrará por ahí algún comentario, alguna idea. Leerá algo por ahí que es diferente, no necesariamente contrario, diferente a lo que yo pienso. Una cosa es diferente a lo que es contrario. Y encontrar algunas que son contrarias o que lo explican de manera contraria como yo lo explico. Sin embargo, tendrá usted que entender que esos pensamientos contrarios a lo que nosotros estamos enseñando aquí son contrarios a un grupo muy nutrido de respetables escritores y teólogos de la iglesia evangélica. Nosotros somos evangélicos pentecostales, pero la gran mayoría de los estudios, los bíblicos de escatología o teología vienen de teólogos evangélicos y teólogos reformados. Ya cada vez hay más literatura pentecostal, pero no es tan nutrida como las iglesias evangélicas tradicionales. Y entonces lo que nosotros explicamos aquí es como que el consenso, lo que hablamos es el consenso de la gran mayoría de los estudiosos que se respetan en el ámbito teológico de escatología. Siempre habrá por ahí alguien que escriba, alguien que se cree genio y que dirá todo lo contrario a lo que dicen el consenso de la iglesia. Y es un espíritu, un afán pero son gente que no está dispuesta a debatir. O sea, gente que jamás escribe un libro y lo avienta por ahí, luego por ahí se encuentra un grupo de adeptos y de gremios dogmáticos que dicen, es que fulano dice que así es, y luego ya lo postean, lo escriben y lo suben al Facebook, lo suben donde quiera. Pero esos maestros que ellos escogen no son gente que ha estado dispuesta a vertir
y pulir sus ideas en un debate serio con otros teólogos. Sencillamente piensan que ellos reciben la revelación o que son más listos que el resto y que todo el montón están equivocados y que ellos solamente están en correcto. Y regularmente son personas que se encuentran solos, o sea, escriben un libro o enseñan acerca de su pensamiento, pero con ellos nadie comparte, sino ellos son la cabeza de todo movimiento y tienen un montón de adeptos o de seguidores o un gremio, como sea. Pero la hermenéutica, que es la correcta o los parámetros que la iglesia a través de la historia ha creado, ha formado por gente muy entendida, muy inteligente, muy letrada, son ciertas reglas de interpretación que nos hemos formado de manera sabia para tener lineamientos de la interpretación de la Biblia, para que no dependamos de luminarias, de iluminados, de gente que piensa que recibe una revelación, sino que nos ajustemos a ciertas normas, reglas de interpretación, así como hay reglas de la gramática y así como hay leyes de la física, también hay leyes, normas de la hermenéutica, que es la ciencia de interpretar la Biblia. Entonces, regularmente estos genios lo que hacen es no se amoldan a ningún tipo de interpretación hermenéutica, sencillamente es que yo así lo entiendo, así lo creo y se acabó. Y cuando les hablas tú de alguna regla hermenéutica, pues ellos no quieren ajustarse a ninguna, y al no ajustarse a ninguna tampoco entonces pueden debatir, porque si tú quieres debatir, si tú quieres enfrentar en cualquier ámbito de la vida, si tú quieres hacer un debate, cruzar ideas, tú tienes que ajustarte a reglas. Si tú quieres participar en un juego de fútbol o de béisbol, tú no puedes llegar y poner reglas. Hay reglas del juego. Y para debatir asuntos teológicos, hay reglas de interpretación que tú tienes que seguir para que todos estamos en la misma plataforma. Entonces, qué bueno que estamos compartiendo, que estoy compartiendo. Usted puede verificar con toda confianza todo lo que yo enseño, busque comentarios, profundice, es un trabajo que yo hago. Eso es mi trabajo, ese es mi trabajo. La gran parte de mi tiempo yo estoy estudiando, estoy leyendo, estoy investigando. Investigo, leo diferentes posturas, diferentes corrientes de pensamientos, oramos para que el Señor nos ayude y tratamos de escudriñarlo todo y de tener lo bueno, y tratamos también de asomarnos a leer e informarnos de gente seria. O sea, no vamos al Facebook, al Google, a leer un comentario de tal o cual texto dicho por cualquier persona, porque ahí puede escribir cualquiera. No, de gente respetable, gente que lo sustenta sus estudios teológicos, que lo sustenta su vida, que lo respalda el consenso de los grandes pensadores y maestros de la iglesia. Y son a eso a los que recurrimos, de esos nos alimentamos y leemos, y sí hay unos que difieren de otros, pero en las cosas en las que consensan, en las que acuerdan, son las que nosotros tomamos para enseñar. Luego ya nosotros tenemos una postura u otra respecto a tal o cual asunto, pero esos pasajes que son complejos, que son grises, que puedes encontrar en buenos teólogos, diferencias sustanciales, pues yo tendré mi postura, yo tengo una postura para cada cosa, pero esas no son las cosas que yo aquí vierto. Yo lo que vierto es aquellas en las cuales consensaron la mayoría de los teólogos y en las cuales yo también consenso con ellos, son las que enseño. Y ya mis posturas más específicas, esas me las guardo para mí, y si alguien me las pregunta de manera personal, yo le explico y siempre tengo el cuidado de decirle, sin embargo, hay dos o tres posturas distintas a las que yo tengo y te trato de explicárselas. Y son buenas posturas, son respetables, son viables, tienen fundamento. Yo me apego por estos motivos, pero existen estas otras. Trato de ser yo siempre, lo intento, lo más honesto, porque eso es nuestro trabajo. Así que de ninguna manera intento subir estos videos yo con el afán de polemizar. No me interesa, no tengo la menor. Entonces hay gente que nomás sube cosas por polemizar, hace preguntas, hace comentarios. Ahora sí que para sacar hebra nomás, ¿no? Y hay quienes se enganchan con eso y le contestan y dicen. Y creo yo que es ocioso.
es bastante ocioso. Esto que yo comparto, lo comparto solamente para aquellos que quieran oírlo, que quieran entenderlo, no tienen que estar de acuerdo conmigo. Es más, ni siquiera está obligado a ver estos videos. Pero, y también quien tenga preguntas puede hacérmelas llegar. Y yo si las conozco se las respondo. Y y si las sé y si no le digo, pues no sé. Le puedo decir también, pero no intento yo polemizar. Pero sí, me doy cuenta y doy gracias a Dios que es necesario, es bueno dar ese tipo de enseñanzas porque ayudan a la iglesia y por lo menos ahí se van a quedar guardadas para que si en algún momento usted tiene una duda, alguien llegue y le enseñe otra cosa, usted pueda ir a este estudio y hacer una evaluación y darse cuenta, y también me encontrará que muchos de los comentarios que aquí yo hago, si usted investiga, profundiza, van a estar acordes con la gran mayoría de los grandes pensadores y teólogos evangélicos. Así que, bien, dicho esto, vamos a seguir adelante. Les decía yo que vamos a dividir el estudio del Apocalipsis en cuatro áreas. Número 1, que es la que ya acabamos la semana pasada, es las 7 iglesias. Luego vamos a hablar sobre los 7 sellos, será un segundo estudio. Luego vamos a hablar sobre las 7 copas, que es otro estudio. Y luego sobre las 7 trompetas. Así vamos a dividir el libro de Apocalipsis. Porque estamos preparando un curso que va a estar certificado, vas a poder recibir una certificación de un respaldo certificado de una escuela teológica en los Estados Unidos, una escuela que está integrada a escuelas interamericanas en todo el mundo. No es este curso, es decir, van a ser estas enseñanzas grabadas, tú vas a poder entrar a una plataforma y vas a llevar una serie de cursos y una vez que las completes, pues tendrás que hacer algunos exámenes y en base a cómo salgas con los exámenes, pues vas a poder recibir 3 clases de certificaciones, un diplomado, es una licenciatura y ya una acreditación ordenada como pastor que te va a servir a nivel internacional y aún en los Estados Unidos. Pero hoy no empiezo, yo quería empezar hoy con los 7 sellos, con esta nueva. Voy a tener que regrabar la de las 7 iglesias porque vamos a grabarlos con ciertos formatos para la escuela, porque esta escuela va a ser online, va a haber una plataforma y todo, y entonces se necesita cierto formato. Y vamos a empezar con los 7 sellos hoy, pero no lo vamos a hacer porque pues no llegó el ingeniero para que ya tenemos todo, ya tenemos los micrófonos y tenemos el equipo. Lo que no alcanzamos fue a que el ingeniero llegara y conectara y nos dejara todo listo para que esto empezara a funcionar a partir de hoy, pero es casi seguro que el miércoles ya lo hagamos porque ya tenemos todo y se supone que hoy más tarde, mañana por la mañana ya el ingeniero nos va a venir a conectar todo y que todo empiece a funcionar. Pero hoy voy a hablar del capítulo 4, que el capítulo 4 de Apocalipsis es como una bisagra entre el mensaje a las 7 iglesias, que las 7 iglesias, el mensaje de las 7 iglesias pareciera que por lo menos da la idea de que fue dado con Juan todavía con sus pies en la tierra. Es decir, recibió una revelación, pero todavía no accesaba Juan, por lo menos eso a entender, a un espacio que estaba restringido, por lo menos como que quizás estaba en algún lugar entre el cielo y la tierra Juan en la revelación de las 7 iglesias, pero todavía no entraba a un espacio que era el espacio de la más amplia revelación. Los primeros capítulos, primeros 3 capítulos, el primer capítulo habla de quién es el mensajero, quiénes son los receptores, cuál es el mensaje, la importancia, quién es Cristo, quién es Dios, la importancia del Espíritu Santo. Se habla de las 3 personas en el capítulo 1. El capítulo 2 y 3 se habla un mensaje a 7 iglesias del Asia Menor que existían en su tiempo y que tenía Dios un mensaje que darles importante, pero que también esas 7 iglesias representaban a un periodo de la iglesia. Eso ya lo acabamos. Y luego empieza el capítulo 4, que el capítulo 4 es una bisagra que nos abre, es el inicio de una dimensión en la que Juan entra diferente y en la que ya empieza a hablar básicamente de temas que se conocen como apocalípticos.
donde ya empieza a ver figuras, donde empieza a describir acontecimientos sí ya muy escatológicos, acontecimientos posteriores para su tiempo, de eso ya pasaron 2000 años, y acontecimientos que tienen mucha simbología, mucha tipología, muchos símiles, mucha profundidad, pero que con sabiduría se puede entender. Hay gente que ha dedicado su vida entera, hay gente que ha estado en escuelas teológicas importantes, sobre todo en Alemania, y luego ya en Estados Unidos estudiando de manera profunda, que ha dedicado su vida entera, así literalmente su vida entera, a estudiar la interpretación del libro de Apocalipsis, que nos lo han dejado, que lo han escrito, que han tenido debates, que han sido capaces de escribir sus posturas, de escribir interpretaciones y confrontarlas con otros pensadores, otros teólogos, y entonces, una vez que las confrontan, rehacer su postura, reorganizar su postura, repensarla, y en el debate se han ido puliendo. La teología de la iglesia no surgió porque un iluminado un día se sentó y empezó a leer y a decir, es que todo el mundo está mal, y es que la cosa es así. Escúcheme, no se deje llevar por eso, tenga sentido común. La teología de la iglesia no fue un hombre que un día se sentó a decirnos cómo pensar. La teología de la iglesia se ha formado a través de las décadas y de los siglos, con hombres que Dios ha levantado, maestros que la iglesia ha dado fe de que son maestros. O sea, no que se postularon como maestros, sino que su vida, su devoción, su entrega a la lectura y a la enseñanza hizo que la iglesia aprobara su ministerio de maestros. Luego estos tenían sus ideas, sus interpretaciones, las debatían, las postulaban, entonces recibían, ¿verdad?, pensamientos opuestos de otros teólogos respetables, gente madura, gente entendida, y entonces se fue puliendo todas estas ideas, pensamientos, y se fue quedando aquella cosa que logró resistir la crítica. Que logró resistir la prueba de la inspección rigurosa de teólogos, de pensadores y del Espíritu Santo mismo. Entonces, lo que tenemos nosotros ahora en la teología escatológica evangélica fue algo que se cirnió a través de cientos de años. Entonces, de repente, alguien va a llegar y se le va a ocurrir escribir un libro o tener ideas muy, muy brillantes, contrarias, porque un día se sentó y se le ocurrió que no era así, porque no entienden los procesos, porque no tienen idea, pues, porque la mayoría de ellos ni siquiera estuvieron un día sentados en un aula para sentarse entre 10, 15 libros y pedirles que hicieran un exégesis sobre tal o cual tema y hacer un debate y defender una postura. No se han dado cuenta de la responsabilidad tan grande que es discernir y hacer buenos trazos de la escritura. Entonces, lo que nosotros tenemos, la teología evangélica, escatológica, es el producto no de la idea de un hombre, ni del producto de un hombre brillante, sino de cientos de hombres que dedicaron su vida y han dedicado todavía su vida al estudio de las escrituras, a confrontarlo, a pulirlo, y lo que tenemos ahora es un compendio resumido, cernido del trabajo, de la sangre, del sudor, de desvelos de muchos hombres que nos legaron esto, y nosotros nos acercamos a la Biblia y Dios nos da entendimiento, pero podemos nosotros, en base a esto que ellos nos heredaron, confrontar nuestras ideas, pulirlas y quedarnos al final con la mejor de las partes, si nosotros somos sencillos, humildes para abrazar esto. Entonces, el capítulo 4 es una bisagra de entrada a la segunda parte del libro de Apocalipsis, que es la parte de el gran velo que se corre para ver cuestiones eternas. Entonces, les leo el capítulo 4, ya a partir del capítulo 5 ya se habla de los sellos, luego las trompetas, las copas, y es donde yo voy a dividir en los 4 estudios de 7 tópicos. Pero voy a hablar de este capítulo 4 que nos revela un poco la adoración en el cielo. De hecho, así se llama, la adoración celestial se llama este capítulo, así se le titula, y se lo leo. Dice: después de esto miré, y aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí, como de trompeta, hablando conmigo, dijo: sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas.
Y al instante yo estaba en el espíritu, y aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. Y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina, y había alrededor del trono un arco iris, semejante en aspecto a la esmeralda. Y alrededor del trono había 24 tronos, y vi sentados en los tronos a 24 ancianos, vestidos de ropas blancas, con coronas en sus cabezas, y del trono salían relámpagos y truenos y voces, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Y delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal, y junto al trono y alrededor del trono 4 seres vivientes llenos de ojo delante y detrás. Y el primer ser viviente era semejante a un león, el segundo era semejante a un becerro, el tercero tenía rostro como de hombre, y el cuarto era semejante a un águila volando. Y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban día y noche de decir: Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono y al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos, y echan sus coronas de delante del trono diciendo: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creados. Este es extraordinario lo que el Señor nos revela aquí acerca de la adoración en el cielo, la versión ferviente y profunda que se le da al Padre y al Hijo en el cielo. Y quiero que le pongamos atención. Dice: después de esto miré, y aquí una puerta abierta. De Juan, el capítulo 1, 2 y 3, la revelación que recibió, básicamente que recibió acerca de las 7 iglesias del Asia Menor, las dio de este lado de la puerta. Todavía no entraba él a una dimensión en la que vería cosas celestiales, como dijera Pablo en alguna ocasión, cosas que dice que él conoce un hombre en el espíritu, no sé, en la carne, no sé, que le fueron mostradas cosas extraordinarias que es difícil de articular. Y fue arrebatado al tercer cielo. Juan parece que estaba al principio en el segundo cielo. El primer cielo es este cielo que nosotros vemos, lo que es la atmósfera. Luego hay un segundo cielo que parece ser que es el estado donde estaba Juan al principio, en los primeros 3 capítulos, pero luego es abierta una puerta. Aquí dice: una puerta abierta en el cielo. Y la puerta estaba abierta, ¿por qué? Porque la puerta estaba lista para que nosotros accesáramos, para que Juan accesara a esa puerta. Y de esto podemos decir 2 cosas. Quiero que vaya conmigo, por favor, a 1 Corintios capítulo 2. 1 de Corintios capítulo 2. Porque la puerta, cuando Juan accesa de aquel lado de la puerta, lo que él recibe son visiones, revelaciones extraordinarias de la eternidad, de lo que es el tercer cielo. Entonces, de alguna manera, esa puerta abierta representa un acceso a las cosas más profundas de Dios, a las cosas más íntimas del corazón de Dios, a cosas a las cuales no se tenía acceso, pero nosotros ahora a través de Juan somos accesados, porque cuando Juan accesa, es la iglesia la que accesa. Somos nosotros los que accesamos. Él va y todo eso que él ve, se le dice que lo escriba para nosotros, para que nosotros de alguna manera tuviéramos una visión acerca de cuestiones eternas. Y le quiero leer 1 Corintios capítulo 2, verso 10. Si va ahí, 1 Corintios capítulo 2, verso 10 dice: pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Dice que Dios nos lo reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña. Entonces, esta puerta abierta representa acceso. Cuando se abre la puerta, entonces el Espíritu Santo es que puede venir y empezar a revelarnos cuestiones eternas, porque la puerta se abrió, una puerta que estaba cerrada y que se abrió gracias a Jesús. Ahorita vamos a ver eso.
Pero dice aquí, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural, por eso dice cada vez que envía un mensaje a la iglesia, decía, el que tiene oídos para oír, oiga. Porque el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Entonces, esta puerta que se abre delante de Juan es la puerta de la revelación, en la que Dios nos está diciendo, yo les doy acceso para que conozcan cosas profundas, para darles revelación de cuestiones eternas. Pero también vamos a ver, por favor, ve conmigo a Hebreos capítulo 10, verso 19. Hebreos capítulo 10. Hebreos 10, 19. Hebreos capítulo 10, verso 19. Dice aquí, así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió, a través del velo, esto es, de su carne. Cuando Cristo, lo que se hacía regularmente cuando se dejaba a alguien colgado en un madero hasta que moría, ¿verdad? Normalmente morían ahogados porque no podían respirar. La postura no les permitía tener la fuerza en sus pies para poder estar por mucho tiempo levantando el diafragma y respirando. Normalmente eso lo hacían por un tiempo, pero luego no podían más respirar. Lo que hacían era, antes de irse y dejarlos colgados, les quebraban los pies con la idea de que de alguna manera pudieran huir. En el caso de Cristo no hicieron eso, lo que hicieron fue abrirle el costado, lo cual no era usual hacer. Sin embargo, cuando le abren a él el costado y le atraviesan el corazón, eso representa el velo del templo. Dice que eso es, su carne es el velo que fue roto y nos dio acceso a través de su sangre y del agua, porque dice que cuando le enterraron la lanza, salió sangre y salió agua, y no voy a interpretar eso ahora porque no nos da tiempo, sangre y agua, lo cual es muy importante. Pero nos dio acceso al corazón de Dios. Este es el velo roto y el camino nuevo. Dice aquí, por un camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo. Esto es de su carne. El velo es su carne. Cuando Cristo muere, dice que el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo. Y ahora tenemos un camino, un libre acceso a través del velo roto que es su carne. Cuando Cristo atraviesa en su costado, el velo de su carne se rompe y nos da acceso al corazón de Dios. Entonces esta puerta que se abre fue gracias al sacrificio de Cristo. Por eso dice aquí, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura, porque lo que sale es sangre y agua. Entonces, esta puerta que se nos abre, que Juan vio abierta, se abrió una vez que Cristo muere y resucita. Es que esa puerta se abre. Esa puerta estaba cerrada, que es una puerta, número uno, una puerta de revelación, pero también es una puerta de acceso al trono de Dios, al corazón del Padre, a través de los méritos de Cristo. Y entonces dice, después de esto miré y aquí una puerta abierta en el cielo y la primera voz que oí. Ahora, ¿cuál fue la primera voz que oyó? La primera voz que oyó, la oyó en el capítulo 1, verso 10. Dice Juan, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, es decir, el domingo, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta.
Y esta voz me decía, yo soy el alfa y el omega, el primero y el último. Entonces, y dice, y escribe en el libro lo que ves. Entonces, ¿quién es esa voz? Esa voz era Jesús. Y esa voz era la voz como de una trompeta. Dice, volvió a oír esa voz. No lo oí la voz. La Biblia dice que las ovejas conocen la voz del Señor y oyen su voz y le siguen. Juan oyó la voz y dice, era la voz, la misma voz que oí en el capítulo 1, que una voz como de trompeta. Aquí dice, oí la misma voz como de trompeta hablando conmigo y dijo, sube acá y yo te mostraré. Fíjese, ¿quién es la invitación? Sube. Quiere decir que, les digo yo, que Juan estaba, parece ser los primeros 3 capítulos, en el segundo cielo recibiendo la revelación de las iglesias, pero luego ve una puerta abierta, quizás el tercer cielo, y entonces Dios le dice, sube acá y te mostraré quién es el que da la revelación la da Cristo, dice, yo te voy a mostrar. Luego usa ángeles, que estos ángeles van a servir como guías en todo el peregrinar de Apocalipsis, pero quien autoriza la revelación, quien dice yo te voy a mostrar, es el Señor, con una voz como de trompeta. Mira, vaya conmigo a Lucas, por favor, capítulo 10. Lucas, capítulo 10, versículo 22. Lucas 10, 22. Dice, todas las cosas, dice, está hablando Jesús, todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre. Y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre, ni quién es el Padre sino el Hijo. Y aquel a quien el Hijo lo quiera que revelar. Nadie sabe, nadie me conoce y nadie conoce al Padre. El Padre me conoce a mí y yo conozco al Padre. Y lo que tú quieras conocer acerca del Padre, yo te lo voy a tener que revelar. O sea, el que tiene el poder de la revelación es Cristo. Cristo es el que da la revelación. Dice aquí el versículo 23, y volviéndose a los discípulos les dijo, aparte, bienaventurados los ojos que ven lo que ustedes ven. Porque os digo que muchos profetas y reyes desearon ver lo que ustedes ven y no lo vieron, y oír lo que ustedes oyen y no lo oyeron. Bienaventurados, porque los profetas y los reyes desearon ver y oír lo que ustedes están viendo y oyendo. ¿Por qué? Porque tenían frente a él a Jesús, y Jesús es el portador de la revelación. Quien da la revelación es Jesús. Por eso le dice Jesús a Juan, ven y yo te voy a mostrar. Porque el que muestra las cosas es Jesús. Quien nos da la revelación es Jesús. Quien autoriza la revelación, porque todo le fue entregado a él. En él se concentró todo el poder. El Padre le entregó todo al Hijo. Entonces el Hijo es el que tiene la facultad para permitirnos. Y entonces Él nos abrió la puerta a través del velo, a través de su muerte y su resurrección. Nos abre la puerta y nos dice, ven, sube y yo te voy a mostrar. Y entonces dice el verso 2, y al instante yo estaba en el Espíritu. Porque las cosas de Dios se tienen que percibir. Ya leímos el pasaje ahorita en Hebreos y en Corintios. Las cosas de Dios se tienen que percibir como espiritualmente, con la mente de Cristo. Entonces yo estaba en el Espíritu. Y he aquí un trono establecido. Y en el trono estaba uno sentado. Dice, Él sube. Y parece ser que cuando Jesús, la voz que oyó, como que Él no lo había visto, solamente oyó la voz de aquel lado de la puerta, como que escuchó la voz, sube acá y yo te voy a mostrar. Y cuando él entonces dice, entra, penetra esa puerta en el Espíritu, lo que ve es al mismo que le estaba hablando. O sea, primero no lo ve, lo oye. Y cuando lo accesa, entonces él ve un trono, y en el trono estaba uno sentado, y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina, y había alrededor del trono un arco iris semejante al aspecto a la esmeralda. Y aquí me voy a tener un ratito en este versículo 3 dice que el que estaba sentado era semejante a ¿qué? Al jaspe y a la cornalina, semejante, no era jaspe y cornalina,
Cada vez que usted ve a Isaías o Ezequiel, que tuvieron también, Isaías y Ezequiel también tuvieron una revelación extraordinaria del mismo trono. Vieron también serafines. Ezequiel habla de que eran 4 alas las que tenía. Isaías habla de que eran 6 alas. Luego el que ve Juan son 6 alas. Lo que nos habla que hay diferentes de seres angelicales. Pero como sea, ellos también tienen y usan frases como semejante, como, parecido, y era como, es decir, era una visión de algo tan extraordinario y fuera de lo humano que nos describieron de manera antropomórfica, es decir, con un lenguaje y con las cosas que ellos conocían, trataron de describirnos cosas que son celestiales y que quizás no las hay aquí. Hay cosas semejantes. Usan ellos como o semejante a, como diciendo, te lo estoy tratando de escribir, sin embargo, no es exacta mi descripción porque no hay algo exacto aquí en la tierra como eso, pero te hablo de aquello que se le parece. Y entonces dice que era semejante. No es que era una piedra de jaspe que estaba centrado ni de cornalina, sino que era semejante. Ahora, ¿qué significa esto? Escuchen. En el pectoral, en el efod que llevaban los sacerdotes, ellos tenían que llevar 12 piedras incrustadas en su pectoral. Esas 12 piedras representaban, dice la Biblia, a las 12 tribus de Israel. Cada una de esas piedras pertenecía a una de las 12 tribus en orden, en base al orden del nacimiento, empezando por Rubén, hijo de Lea, y terminando por Benjamín, de Raquel. Entonces, el primero Rubén, la primera piedra era una cornalina. La segunda piedra, si quiere apuntarlo ahí, Simeón, era un topacio. La tercera piedra, Leví, era carbunclo. La cuarta piedra, Judá, era una esmeralda. La quinta piedra, Dan, era un zafiro. La sexta piedra representaba Neftalí, era un diamante. La séptima piedra representaba Agar, era un jacinto. La séptima, Aser, era una ágata. La siguiente era Isaacar, la tribu Isaacar, era amatista, la piedra era amatista. El siguiente, el décimo, era Zabulón y la piedra era un berilio. La décima era José y era un ónice, ónice. Y la última piedra era la tribu de Benjamín, que era el más pequeño de los hijos de Jacob, y la piedra era jaspe. Okay. Cada uno de los 12 nombres tenía un significado importantísimo. Si usted lee la historia de las esposas que eran sus esposas Raquel y Lea y sus dos criadas con las que Jacob tuvo hijos, con las 4 tuvo 12 hijos y una hija. Cada nombre tenía un significado muy profundo. Entonces, cuando dice que el que estaba sentado era semejante a jaspe, y la piedra que representa el jaspe, le voy a decir quién es aquí, si usted lo escribió ahí, es Benjamín. Y luego dice que era una cornalina, y la cornalina era ¿quién? Era Rubén. Era jaspe, era Benjamín, y cornalina era Rubén. Ahora, estamos hablando del primero y el último, más bien el último Benjamín y el primero Rubén. Acuérdense que Cristo es el primero y el último. Entonces, ¿quiénes están ahí? Cuando él ve estas 2 piedras, que ve la figura como estas 2 piedras, está hablando de que él es el primero y el último, Benjamín y Rubén. Ahora, lo otro, ¿qué significa la palabra Rubén? La palabra Rubén significa, he aquí un hijo, porque acuérdense que Raquel no le podía dar un hijo a Jacob. Jacob amaba a Raquel. Pero Lea se lo da. Y cuando Lea se lo da, Lea le dice, mira, he aquí un hijo, yo te estoy dando un hijo, ámame a mí. Estaba tratando de llamar la atención de su marido. Entonces Rubén significa, he aquí un hijo. Y Benjamín significa, hijo de mi diestra. Rubén significa, he aquí un hijo. Y
Benjamín significa el hijo de mi diestra. Entonces cuando tenemos estas dos piedras, la de jaspe y cornalina, entonces el mensaje es el hijo de mi diestra. El hijo de mi diestra. Y el hijo de la diestra es el primogénito, es el unigénito, y no solamente primogénito y unigénito, sino es el que recibe el poder. La mano derecha representa el poder y la autoridad. El hijo de mi diestra es el hijo que recibe mi poder, el hijo que me sucede en el trono, es el hijo de mi diestra. Entonces cuando ve él a Jesús, y su aspecto era de como cornalina y de jaspe, el mensaje es el primero y el último, el principio y el fin, y él es el hijo. He aquí el hijo, ese es el señalamiento, he aquí el hijo, porque eso es Rubén, he aquí el hijo, es un señalamiento. Y luego añade Benjamín, el hijo de mi diestra, mi consentido, porque Benjamín pues era el consentido de Jacob. He aquí el hijo, pero este no es cualquier el hijo, es el hijo de mi diestra. Y lo que ve también es un arco iris. Y este arco iris dice que era semejante a esmeralda. Y la esmeralda es la tribu de Judá. Y Judá significa alabanza. Quiere decir que en el trono estaba sentado el hijo de mi diestra. Y tenía un arco iris como de esmeralda que significa alabanza. Entonces el hijo de la diestra del Padre está rodeado de alabanza. Esa es la figura que estaba viendo ahí Juan. Ojalá que me haya podido yo comunicar de la manera más adecuada. Y alrededor del trono había 24 tronos, y sentados en los tronos 24 ancianos. La mayoría concuerdan en que estos 24 ancianos representan precisamente las 12 tribus de Israel, los 12 hijos de Jacob y los 12 apóstoles, vestidos de ropas blancas. De esto ya hablé lo suficiente en el pasado, y coronas en sus cabezas. Y del trono hay 7 coronas que lo vamos a explicar más adelante, que hay 7 coronas que uno puede obtener. Uno es salvo por gracia, sí, pero las coronas se obtienen en base a las obras que nosotros hacemos, porque para Dios sí importan las obras. Tan importan que en todos los 7 mensajes que le envía a las iglesias le dice: yo conozco tus obras, yo sé que en tu eres y lo que estás haciendo. Lo que nos dice que Dios sí le importa, y que sí hay coronas. Hay 7 coronas que uno puede tomar. No somos, escuchen, no malinterpreten, no somos salvos por obras, somos salvos por gracia. Pero fuimos creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. O sea, hay un propósito en tu vida. Dios no te salvó para que anduvieras a la buena de Dios. Dios te salvó para vivir de acuerdo a un proyecto, un propósito. Esas coronas, si tú te ganas una corona, 2 o 3 o 4 o 5 o 6 o las 7 coronas, entonces entre más coronas tú te ganas, pues tú puedes darle más gloria a Dios a través de ofrecer tus coronas. Pero ellos están ofreciendo sus coronas, y del trono salían relámpagos y tronos y voces. Delante del trono habían 7 lámparas, los cuales son los 7 espíritus de Dios. Y los 7 espíritus de Dios no son otra cosa más que el Espíritu Santo. Es un solo espíritu, que es el Espíritu Santo. La palabra 7 significa íntegro, total, significa pacto, acuerdo, significa lleno, pleno, sin que le falte nada. Y ese es el Espíritu de Dios, que está en Isaías capítulo 11. Ahí están los 7 espíritus de Dios. Isaías capítulo 11, si quiere ir conmigo ahí. Ya voy a apurarme para terminar. 5 minutos. Capítulo 11 de Isaías dice, el versículo 2, está hablando de Cristo. Lo vale del versículo 1 para que sepa que es Cristo. Saldrá una vara del tronco de Isaí, hijo de David, padre de David, y un vástago retoñará de sus raíces. Está hablando de Isaí, padre de David, ¿verdad? Que a Jesús se le conocía como Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Bueno, porque él es el linaje de David. Y reposará sobre él, está hablando de Cristo, el Espíritu de Jehová, Espíritu de sabiduría, Espíritu de inteligencia, Espíritu de consejo, de poder, de conocimiento y de temor a Jehová. Ese es el Espíritu. Los 7 espíritus es el Espíritu Santo. Y entonces ahí estaba quien, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, y junto al trono y alrededor del trono 4 seres vivientes llenos de ojos delante y detrás. Y estos 4 seres vivientes los vio Ezequiel y los vio Isaías también. Y son, hay quienes dicen que son serafines. Los serafines son los seres angelicales más cercanos al trono, porque son los de adoración ardiente. El trabajo de un serafín es adorar a Dios.
el de un ángel es ser un mensajero, y cada ángel tiene su propio carácter y su propio llamado, pero los serafines, la peculiaridad era que ellos adoraban a Dios de continuo. Y el primer ser viviente era semejante a un león, el segundo era semejante a un becerro, el tercero tenía rostro como de un hombre, y el cuarto era semejante a un águila volando. Hay una interpretación de cada una de estas características, pero no me da tiempo hoy. Lo voy a mencionar seguramente cuando hable de los 7 sellos. Regresa algo de este tema y lo voy a mencionar. Y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, estos son los serafines, y alrededor y por dentro llenos de ojos, y no cesaban de día y de noche decir: Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Está hablando Cristo. Cristo se autonombra en el capítulo 1 que Él es el Alfa y el Omega, es el principio y fin, y Él es el que era, el que es, el que ha de venir. Jesucristo lo dice en el capítulo 1 del Apocalipsis. Y siempre que aquellos seres vivientes, aquí hay 2 frases. La primera es: no cesaban. ¿Quiénes? Los seres vivientes no cesaban. La adoración de Dios en el cielo es incesante. Los seres vivientes no cesaban. Y dice: y siempre que los seres vivientes decían Santo, 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 los 24 ancianos se postran delante del trono y adoran a Dios. Entonces, los serafines no cesaban y los 24 ancianos siempre. No cesaban y estos siempre. Dice que cuando estos decían Santo, 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 cuando terminaban de decir Santo, 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 entonces los 24 ancianos se postraban, ponían sus coronas debajo de los pies de Cristo y adoraban. Y entonces se volvían a poner de pie, y entonces los serafines decían Santo, 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 adoraban. Y cuando terminaban de decirlo, entonces los 24 ancianos se postraban de nuevo. Era una adoración continua. Estos no cesaban y estos siempre, porque la adoración en el cielo no se va a detener jamás. Jamás se ha detenido. Dios siempre ha sido adorado. Desde la eternidad hasta la eternidad, Dios siempre ha sido adorado y será adorado. Dios, la verdad, no necesita de nuestra adoración. Nosotros necesitamos adorarle, porque cuando le adoramos, le conocemos. En la adoración nosotros nos es revelada su majestuosidad. Escúcheme, cuando Juan entra de esa puerta que dice: ven, sube acá y yo te mostraré, lo primero que ve Juan es la adoración. Antes de ver los jinetes, las copas, las trompetas, todo lo que vamos a ver más adelante, lo primero que él ve en el cielo es adoración, porque lo primero y lo más importante en el cielo es la adoración. Y el conocimiento más pleno que tú puedes tener de Dios lo vas a tener a través y por medio de la adoración. Dice Jesús: que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a tu Hijo Jesucristo, a quien tú enviaste. Y ahí, cuando nosotros oramos, podemos tener un conocimiento pleno de quién es Dios. Y entonces termina diciendo: Señor, verso 11, eres digno de recibir la gloria y la honra y poder, porque tú creaste todas las cosas, y por tu voluntad existen y fueron creadas. Todas las cosas fueron hechas por Él, por medio de Él, y todas las cosas son hechas para Él. Eso dice la Biblia acerca de Jesucristo. Así que, bueno, esta es una enseñanza, no es una enseñanza profunda, no es una enseñanza devocional. Espero yo haber sido claro, entendible. Espero que usted vea que lo que enseño está ahí. Y que, bueno, Dios nos ayude para entender las Escrituras, y nuestro afán, nuestro deseo es que tú seas establecido en la verdad, fundamentado en la verdad, que crezcas, que conozcas a Dios, que ames a Dios y que seas bendecido. Así que nos vemos el miércoles, y ya espero, con el del Señor, empezar con los 7 sellos. Vamos a ver el primer sello, y que esto sí ya va a ser grabado para luego iniciar con este programa del Instituto Bíblico. Dios los bendiga, iglesia de Ciudad Obregón, iglesia de Culiacán, y si alguien nos está viendo en otra parte, Dios los bendiga, les amo mucho, cuídense mucho. Y como no tengo que irme a apagar el celular allá, me voy a parar y estoy a ver aquí solo mientras le doy pause y stop. Así que Dios los bendiga mucho, les amo, cuídense. Sí, ya lo van a apagar.